El exgobernador del Estado de México y actual diputado del PRI, Erubiel Ávila, dice que el feminicidio no es el Estado de México el que encabece los mayores niveles, ni que esté en un nivel mucho mayor que el resto del país. Esto es lo que dice Erubiel Ávila ante la ola de feminicidios que afectan la entidad y, por supuesto, el escándalo con el asesino serial de mujeres que fue detenido junto con su pareja la semana pasada justamente en esa entidad. Si es cierto lo que dice el exgobernador, entonces lo que debemos de temer es que el problema en el país es muchísimo mayor de lo que se acepta, sobre todo si uno voltea y ve cómo están las cosas respecto del feminicidio ahí en la entidad que gobernó en los últimos 6 años. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos rápido a ver unos datos sobre la situación del feminicidio en el Estado de México y su repercusión en alarma, porque esa es la palabra, en otras partes del país, de casos como el que usted conoce del asesino serial de mujeres ahí detenido. Vamos pues a ver algunos datos de contexto para arrancar aquí en nuestro foro con nuestro debate de hoy. El feminicidio en el Estado de México genera alarma en todo el país por la situación de emergencia que ha alcanzado este delito en varios estados y las limitaciones de la justicia para castigarlo, a pesar de sistemas como la alerta de género. Ante la ola de feminicidios en el Estado de México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció tras reunirse con el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, que se coordinarán varias corporaciones policiales y defensores de derechos humanos para enfrentar la problemática. La emergencia se activó luego de la detención de una pareja que llevaba con engaños a mujeres a su casa, donde el hombre las violaba y luego las mataba. La pareja fue detenida la semana pasada en Ecatepec cuando transportaban restos humanos en una carriola. Autoridades del Estado mexiquense los ligan a 10 feminicidios. Sin embargo, el presunto feminicida Juan Carlos N. aseguró que mató a 20 mujeres. Agentes de la Fiscalía del Estado de México encontraron más restos humanos en cubetas con cemento y en un refrigerador durante los cateos a 2 inmuebles de la pareja en la colonia Jardines de Morelos. Luego de la entrevista que un ministerio público le hizo a Juan Carlos N., supuesto feminicida serial en Ecatepec, especialistas consideraron que el implicado podría ser un psicópata y un psicótico. Sin embargo, su caso no es el único. Entre 2014 y 2017, en el Estado de México, fueron asesinadas 1,420 mujeres, de las cuales solo 243 fueron investigados bajo el perfil de feminicidio. Esto lo revela el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Tampoco es el único estado. En Ciudad de México y en Guadalajara, manifestaciones estudiantiles en la UNAM y en la UDG han reclamado acciones contra la violencia de género que padecen esas entidades y en otras del país. Hay sujetos que se meten a acosarnos, se meten a masturbarse en las aulas, en los baños, a ver pornografía en cualquier espacio de descanso para cualquier estudiante. En ocasiones hasta en la misma biblioteca te encuentras acoso, ya que como es pública. La intentaron secuestrar, la tenían ya cargada, afortunadamente pues ella logró escapar, ya era la segunda vez que sufría de eso. Respecto a las alertas de género, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que se mantendrán y que trabajarán para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. No voy a delegar este asunto a ningún funcionario, lo voy a atender de manera directa. Para la especialista en neurología, Feggy Ostrowski, no son las alucinaciones las que pudieron llevar al hombre a cometer los feminicidios, sino el odio que generó hacia las mujeres desde la infancia, por lo que no podría declarársele inimputable. Las declaraciones de Juan Carlos N. al Ministerio Público han sido impactantes debido a lo gráfico de su declaración. No puedo salir de esta, pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. Dos, por el odio que les tengo. Y tres, pues si sigo teniendo necesidad todavía. Que coman mis hijos o que coman a otro lado, mejor mis hijos. Que coman mis perros a otro lado, mejor mis hijos.
Un juez de primera instancia vinculó a proceso a Juan Carlos N. y a Patricia N. relacionados con al menos 10 feminicidios en la zona de Jardines de Morelos, en Ecatepec, esto en el Estado de México. Ellos están acusados de delito de violación a las leyes de inhumación y exhumación. En su primera audiencia, el juez consideró que fueron pruebas suficientes el hecho de que llevaran restos de una mujer en una carriola el día de su detención. Ahí pudo ver las imágenes, evidentemente no es solo el Estado de México, hemos tenido movilizaciones aquí en la Ciudad de México para protestar, sobre todo las que se produjeron alrededor del conflicto universitario en la UNAM, para protestar contra la violencia de género. Lo acabamos de ver esta semana también ahí en Jalisco, aunque los datos y por supuesto las situaciones que se viven en el Estado de México han llevado el tema del feminicidio nuevamente a una situación de alarma en todo el país por los acontecimientos que usted conoce respecto del asesino serial que confiesa ya haber matado alrededor de 20 mujeres. Es un tema que hay que analizar y es un tema al que hoy nos vamos a meter. Y me da mucho gusto que esté con nosotros la diputada de Morena, Lorenia Valles. Lorenia, muchas gracias. Hola, un placer, de gracias verdad, tenerte aquí para poder entrarle a ese tema. Y me acompaña también, un placer tenerte por acá, Gonzalo Sánchez de Tagle. Pepe, muchas gracias. Analista político, además abogado constitucionalista. Así es. Muchas y vamos entrándole a este tema, un tema crudo, muy duro, muy duro. Y me gustaría empezar, si te parece, si tuviéramos que explicar la alarma que hoy tenemos en el país por feminicidios, ¿qué dirías? ¿Que es por su aumento, por el incremento en el número total? ¿Que es por la impunidad? Porque la mayoría de los casos quedan sin resolverse. ¿O cuál es el punto que para ti genera la mayor alarma respecto a esta problemática? Bueno, hay que decir que este tema pues es muy grave y en México desafortunadamente ha venido escalando en cantidad, pero también en esta manera cada vez más cruel de asesinar, de exhibir, de denostar finalmente a las mujeres, y hoy estamos viendo que esta situación pues ha venido rebasando desafortunadamente al Estado mexicano. Quisiéramos decir otra cosa, pero ahí están las cifras, ahí están los recuentos desafortunadamente que se tienen que hacer de las víctimas, de las muertas a lo largo y ancho de este país, que si bien es cierto, estuvo en un tiempo el feminicidio muy sectorizado o muy regionalizado. Hoy está a lo largo y ancho, desafortunadamente. O sea, dirías que es un problema nacional, ¿no es? Completamente, completamente. Y hay que decirlo de manera muy clara, el Estado de México encabeza, cuando haces la suma total de los casos, el Estado de México encabeza la lista como la entidad donde se han tenido más feminicidios, y Ecatepec dentro del Estado como la tal. Entidad más mortal la entidad para donde las más mujeres mueren por razón de género, que es el feminicidio. Pero viste lo que dijo hoy tu compañero en el Congreso. Hoy tu compañero en el Congreso, el diputado Erubiel Ávila, dijo: oigan, no es cierto, son infundios. El Estado de México no es el lugar donde más feminicidios se producen en el país. Estamos en la media nacional. Pues que cheque ¿Es cierto lo que dice Erubiel los datos o no? del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional, que lo dice de manera muy clara, que ha hecho un corte a julio de 2018 y que en ese sentido ha dicho de manera clara que al momento de sumar el total de los casos, el Estado de México es la entidad que tiene una mayor cantidad de casos. Además, se concentra desafortunadamente en Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tecámac. Y bueno, a nivel de ciudades, está Ciudad Juárez y Chihuahua en ese reporte como ciudades, pero no hay que desagregar los datos, hay que verlo de conjunto, y la entidad que encabeza estas cifras terribles en materia de feminicidios es el Estado de México. Y es un poco de todo lo que dijiste, o es un mucho de todo lo que dijiste. La impunidad, que eso es lo que abre el camino para que las situaciones se sigan viviendo. Hay que revisar muchas cosas, y en ese sentido también tiene que haber, en primera instancia, el reconocimiento de la problemática, y ahí es donde encontramos el primer obstáculo. El reconocimiento de la problemática, Gonzalo, y a mí lo que evidentemente me salta de lo que acaba de poner sobre la mesa Lorenia es, en cuanto tenemos un caso tan brutal
como el del asesino serial del Estado de México, lo que viene es la reacción del exgobernador diciendo, ni nos volteen a ver. ¿Por qué? Simplemente por un tema de sentirse que es un asunto que es politizable y lo pueden señalar a él o a su partido. Yo creo que es de alguna forma hacerle a la Poncio Pilatos, lavarse las manos y tratar de deslindarse él de cualquier responsabilidad que pudo haber tenido durante su sexenio. Me parece que es claro, la ONU ha dado información respecto a que el Estado de México es el estado con mayor número de feminicidios en términos absolutos, y eso es importante recalcarlo. No sé bajo qué circunstancias Erubiel Ávila haya tratado de deslindar a su estado de esta cifra, pero pues es claro. Pero el tema de los feminicidios y sobre todo este caso tan lamentable que sucedió, creo que debe de ser analizado a partir de 3 vertientes o 3 avenidas diferentes. Una es la jurídica o la legislativa propiamente, otra es la institucional y otra es la internacional. La jurídica, tenemos todo un marco legislativo que en principio nos da elementos suficientes para proteger, ¿no? A las mujeres y que vivan una vida libre de violencia. Y está muy bien, tenemos el Código Penal Federal que incluso sanciona con 60 años de cárcel a los feminicidas. El Estado de México, por ejemplo, con hasta 70 años de cárcel. Esto nos quiere decir que probablemente la perspectiva netamente punitiva, es decir, elevar las sanciones y cadenas perpetuas y etcétera, pues no es la solución. Por otro lado están las instituciones, el Instituto Nacional de la Mujer, los institutos estatales, que de alguna forma tratan de integrar digamos, las políticas públicas sectorizadas, en el caso, para efectos de la mujer, pero que aparentemente tampoco están siendo funcionales y útiles, de tal forma que la mujer sea protegida. Y por último, y que me parece que es el caso más importante y relevante, es la cuestión cultural. ¿Cómo arreglas una cuestión cultural? Pues es muy difícil, ¿no? Pero podríamos empezar con modelos educativos, con políticas públicas transversales, con enfoque de género, entre otras cosas. A ver, esas cuestiones me preocupan, Lorena, porque en efecto, a ver, el caso del Estado de México es uno en el que sí está tipificado el delito. Sí. No lo está en todos los estados del país. No, sí lo está. Sí, Chihuahua era el único que no, paradójicamente, ya está. Bueno, ya está. Está tipificado, pero el que está, de los que tenían más años ya con este tipo penal en sus códigos, es el Estado de México. Sí. Al mismo tiempo es uno en el que la alerta de género viene operando ya desde hace un rato. Sí. Y eso, ninguna de esas medidas ha logrado frenar el tema, ha logrado frenar la problemática. Es decir, no están funcionando, por ejemplo, las alertas de género. Sí, yo creo que aquí hay varias cosas y creo que ha hecho una puntualización muy importante nuestro compañero, en el sentido de que existe un marco legal, ahí está la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, la tipificación del feminicidio. Sin embargo, el sistema de procuración de justicia tiene enormes retos. No hay, decíamos hace un momento, la impunidad es lo que ha marcado la pauta, desafortunadamente, en este sentido. Y también hay que decir que el elemento cultural es muy importante. Está muy vinculado el tema, el segmento, digamos, de las mujeres que más sufren violencia y particularmente el tema del feminicidio, está vinculado completamente a la pobreza. Es ahí el grueso de las personas, de las mujeres que sufren, desafortunadamente está la peor de las violencias. Sí, está completamente vinculado a la pobreza. Viendo algunas cifras, el 30% de las mujeres murieron a manos de su novio o exnovio, pareja actual o expareja. Es decir, el entorno cultural también es muy importante. Y hay algunas preocupaciones. Los recursos que se han destinado para la Procuración de Justicia es un reto que tenemos que enfrentar. En esta legislatura hemos estado platicando ya sobre ese tema. El propio sistema de justicia que hay que revisar, que le ha abierto la puerta, desafortunadamente, a muchos casos que debieron haberse sancionado y no lo hicieron. Tú pones sobre la mesa dos cosas que me importan mucho: Procuración de Justicia y el tema de la problemática estructural, como la pobreza. Y Gonzalo, ayer el presidente electo va al Estado de México, tiene una reunión con Del Mazo, y lo que ofrece para los feminicidios es coordinación, mayor coordinación entre las policías y el Comisión Nacional de Derechos Humanos y defensores de derechos humanos. ¿Esto funciona para revertir la impunidad, para mejorar la procuración de justicia?
Pues me parece que ¿O qué esperarías de esa ojalá y propuesta? funcionaria nada más con una cuestión de coordinación. Yo creo que es un problema tan estructural que debe ser resuelto de la misma forma, es decir, proponer soluciones y alternativas integrales. Sin duda alguna que la Procuración de Justicia en México hoy por hoy está por los suelos, tratando de ser generoso incluso con la Fiscalía General de la República, la PGR y las estatales. Y sin embargo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados tiene una función relevantísima. No es aumentar las penas nada más, es en el presupuesto de egresos de la Federación destinarle una parte importante a políticas públicas que digamos, que traten esta problemática con perspectiva de género para tratar de atender las causas. Porque si nosotros hablamos de coordinación o de elevar delitos, pues simplemente estamos tapando el sol con un dedo y eso no va a servir. Digamos, podría solucionarse una parte del problema, pero no la causa estructural de ese problema. Por eso yo decía en el comentario pasado que es una cuestión más bien de índole cultural. Y creo que por ahí es donde debe empezar a resolverse. Junto con el tema de la coordinación, el presidente electo dijo, lo voy a atender yo directamente, como ha hecho con el tema de la inseguridad, me imagino, desde el gabinete de seguridad que seguramente planea tener a partir del 1 de diciembre, y él directamente ocuparse de los casos de feminicidio. Hablando de la alarma que existe en el país, que recorre el país por los feminicidios, principalmente por la alarma que se genera ahí en el Estado de México con el caso del asesino serial que confiesa ya haber dado muerte a alrededor de 20 mujeres. Me quedé contigo, Lorena Valles, diputada de Morena. Sí. El presidente electo lo que está diciendo frente a esta bronca es: me voy a hacer cargo directamente y vamos a meterle mucha coordinación. Coordinación fue una palabra del sexenio, perdón, pero fue una de las palabras que más usó Osorio Chong, que decía, vamos a entrarle a la seguridad con coordinación. ¿Tú crees que eso puede ser suficiente para una problemática para enfrentar una problemática de esta magnitud? Creo que es muy importante que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asuma que existe la problemática. Eso es un avance sustancial importantísimo. Y creo que políticamente es muy importante que lo haya asumido como una tarea propia para enfrentar este problema. Obviamente eso será ¿Es un mensaje? apenas... ¿Ese es un mensaje? Yo creo que es un mensaje y es muy valioso. Y yo a Andrés Manuel sí le creo en materia de coordinación. Sé que si lo dice, lo va a hacer y que va a instruir a todo su equipo para que actúe en consecuencia. Nosotros hemos estado dando seguimiento, por ejemplo, a los foros Escucha, que ha sido un tema constante en todos los foros. Siempre resultan víctimas, personas que, bueno, reclaman justicia para víctimas de feminicidio. Y en ese sentido yo creo que es un muy buen inicio. Sin embargo, sabemos que hay tareas que le corresponden al gobierno federal a partir de las instancias que tiene para, pues, procurar la justicia, el acceso a la verdad, la sanción de los culpables, pero también hay tareas que nos corresponden a las cámaras y en particular a la Cámara de Diputados. Tenemos muy claro que hay que revisar a fondo estos instrumentos que hoy tenemos legales, este marco jurídico que tenemos, que es perfectible, que se puede mejorar y que debemos destinar recursos suficientes para atender. ¿Entraría el tema de feminicidios en la fiscalía o en la nueva fiscalía que se está proponiendo para justo temas de víctimas de la violencia, o no entra feminicidio ahí? Se están acordando, discutiendo las fiscalías que deban existir y esta es una que está planteada. Esperamos que se recoja este planteamiento y que pueda ¿tú sí ves darse una fiscalía? Yo sí veo mucha apertura para que exista, claro, eso, más ahora que el presidente así lo ha asumido como una tarea personal. Yo creo que es una responsabilidad también y el diseño va a pasar justamente por las cámaras. Entonces hay una discusión muy amplia respecto de eso. También recordar que tenemos instrumentos internacionales, la CEDAW, que tiene recomendaciones muy específicas para México, y también no hay que olvidar, pues, ONU Mujeres, la parte que le corresponde a los programas de atención a la mujer, los programas de paz y de seguridad para las mujeres. En ese sentido yo creo que podemos construir alianzas también en ese marco internacional que nos permitan reforzar tanto el marco legal como también el diseño del presupuesto, que yo coincido tiene que ser, lo hemos pugnado así, con perspectiva de género, porque la violencia y el feminicidio no solo se va a combatir desde un área, tiene que ser un enfoque integral que permita la prevención y la sanción cuando existan los casos. Ahorita me meto al presupuesto, pero déjame rebotar justo lo que pone sobre la mesa de las fiscalías. ¿Sería necesario elevar, digamos,
el nivel, digamos, de compromiso de la justicia a través de la creación de una fiscalía especializada, como ya no ha existido para otras materias. Estoy pensando, por ejemplo, en la fiscalía de periodistas, aunque Sí, claro. tampoco ha dado resultados, tampoco ha logrado abatir, en el caso de los periodistas, la impunidad, pero que pudiera tener más éxito si, no sé si coincidas también o no, en que podría, digamos, traer la fuerza de la asunción que está haciendo el Obrador del tema. En el caso de la Procuraduría o Fiscalía General de la República, no sé si el diseño adecuado sea incorporar una fiscalía de feminicidios, porque recordemos, y esto es muy importante, que buena parte de estos delitos se cometen bajo el amparo de las normas locales y corresponde a jueces locales y a ministerios públicos locales entrarle al quite. Sin duda, a nivel local, y muchas procuradurías o fiscalías estatales tienen ya sus ministerios públicos especializados en delitos de género, y en ese sentido está bien porque partes de la premisa de que hay un enfoque de género en la investigación y en la conformación de la averiguación previa, en la conformación de las carpetas de investigación. Coincido más o menos con la pregunta que le hacías a la diputada, en el sentido de que la coordinación me parece que no es bajo ninguna circunstancia suficiente. Me parece que es un buen mensaje del presidente, que es algo que trae en la mira, es algo sobre lo cual va a trabajar, esperemos que así sea, pero creo que la coordinación queda por muchísimo lejos de ser la solución para un problema como estos. Insisto, para mí, que ya lo decías, diputada, es una aproximación estructural, integral, holística a un problema de feminicidios y en general de violencia contra las mujeres. Porque, entre otras cosas, y termino con esto, este tipo de delitos pues, agravian a toda la sociedad y definen mucho lo que somos como sociedad. La forma en la que tratamos a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los grupos vulnerables, pues de alguna forma habla mucho de cómo somos como sociedad. Bueno, y todas las implicaciones que puede tener el crimen. Ahí está, por no ir más lejos, el caso escandaloso que tenemos del Estado de México. Que ahí es muy importante verlo en su contexto más global. Exacto, exacto. Eso es lo que te iba a decir. Hay un contexto que incluso algunas investigaciones han apuntado la vinculación que puede haber en esa zona de Catepec, un lugar donde en efecto se produce el mayor número de delitos, con vínculos con el crimen organizado y otra clase de delitos. Bueno, no es un secreto, desafortunadamente las bandas criminales se han diversificado y hoy no es nada más el trasiego, la venta de droga. Desafortunadamente está la trata de personas, la venta de órganos, etcétera, etcétera. Todas estas, el cobro de piso, etcétera. Entonces, a mí me preocupa y creo que sería muy importante hacer un análisis de este caso de Catepec con una visión más amplia. No descartar de primer momento la posibilidad de que exista una vinculación a estos cárteles o grupos delictivos que se dedican a la venta de personas, de órganos, a la trata de mujeres, a la explotación. Estarías pidiendo una investigación profunda que no quedara incluso solamente en el caso de la confesión de él, de Juan Carlos Hernández, sino que pudiera incluso saberse la vinculación de la mujer y el contexto en el que están. Déjame ir un corto hablando del feminicidio y vamos a la recta final del programa. Estabas hablando tú, diputada Lorenia Valles, y te estaba refiriendo a la vinculación que puede haber en esta clase, digamos, de crímenes, incluso un tema que no solamente ha sido privativo de la Domex, sino investigaciones que nunca llegaron, digamos, que a completarse o ir a fondo, como por ejemplo el caso de Ciudad Juárez, que traten de explicar, a ver, cómo, por qué y a qué se debe, digamos, ese número tan alto de crímenes contra mujeres, de género. Y finalmente ese tema. Yo creo que de ninguna manera se debe descartar la hipótesis o la línea de investigación de un asunto que pueda tener un mayor alcance, que no se trate de un caso aislado o de un asesino solitario, sino que pertenezca a estos grupos delictivos que, bueno, hoy a mí me preocupa mucho que se vaya como por la tangente el asunto. Yo creo que hay que ir a fondo, o sea, y hay que revisar. Que quede en alguien inimputable, un loco. No descartar esa posibilidad. Esa posibilidad. Es importante que pues intervengan ahí todas las instituciones que están justamente diseñadas para eso, para atender estos temas, y creo que es una oportunidad importante que no deben dejar pasar, porque puede resultar en el descubrimiento de algo mucho más serio, que en efecto no solamente es en el Estado de México, hay casos como el de Chihuahua y en Veracruz hay
otra serie de cosas, pero creo que esa es una situación muy importante que no debemos descartar bajo ninguna circunstancia. Esa parte es aterradora, porque en la mayoría de los casos, sumamente, bueno, ya no solamente no se investigan y luego no se llegan a conclusiones y a sentencias, sino que difícilmente se siguen, digamos, que las investigaciones del contexto. Son muy raras, Gonzalo. ¿Por qué? Yo creo apenas, por ejemplo, en el caso de periodistas lo comienzan a hacer. Claro. Hacer investigaciones de contexto que pueden llevarlo luego como parte de la acusación. Sí, o sea, carpetas de investigación bien conformadas, en donde las causas y las consecuencias sean parte de las líneas de investigación. Pero me parece que en el caso del feminicidio, digamos, más allá de que es un delito altísimamente lacerante para la sociedad, es parte de, por cuanto hace la Procuración de Justicia, es parte pues de la podredumbre que existe en el sistema de procuración de justicia. Es decir, no solo es en el caso de feminicidios en donde no se hacen investigaciones contextuales, en donde no se llega a integrar una debida averiguación previa. No, es general. En donde, pues, recientemente salió la encuesta del INEGI de victimización y la cifra negra de impunidad está en 93-94%. Sí. Es decir, así como pretendemos resolver nuestros problemas sociales cuando el 93% de los delitos que se cometen pues no llegan ni siquiera a solución alguna. ¿Cuánto hay que, digamos, incrementar, por ejemplo, los presupuestos para que las instituciones puedan ser más eficaces, en particular sobre este delito? Porque a ustedes además les va a tocar verlo, pues ya. Sí, ya prácticamente. Bueno, pues estamos haciendo acercamientos con diferentes organizaciones. Hay gente muy prestigiada que ha estudiado, que le ha dado seguimiento a estos casos. Yo no me atrevería en este momento a aventurarme con una cifra, con un porcentaje, pero sabemos que el incremento debe ser sustancial, porque de otra manera no hay forma de prevenir para cumplir con los ejes rectores de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia, que no son nada sencillos: la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. Imagínate, para cumplir estos 4 ejes rectores, lo que significa en materia de prevención, en materia de sanción, de procuración de justicia, pero también hay que decirlo, y coincido con Gonzalo, que este es un tema que tiene que atenderse a mediano y largo plazo, con una estrategia integral que debe de venir desde la educación y desde la cultura, y los patrones y los estereotipos con los que todavía lidiamos las mujeres en este país de manera general. Desafortunadamente, incluso la procuración de justicia está marcada por estereotipos sociales, económicos y de género. Hay que revisar lo que veníamos haciendo hasta ahora. Estoy pensando, por ejemplo, en las alertas, porque realmente es el único mecanismo que ha propuesto de las propias organizaciones y la sociedad civil, pero a ver, ¿por qué no están teniendo el impacto que se esperaba? Bueno, en primera instancia porque las alertas se vuelven un tema que les preocupa, que les asusta sobremanera. El caso, por ejemplo, de Sonora, se solicitó la alerta de género en Cajeme, que ha tenido una situación muy difícil y que hoy desafortunadamente ha avanzado a Guaymas y ha llegado a Hermosillo y en general al Estado. Sin embargo, tenemos una gobernadora mujer, Claudia Pavlovich, y ella misma se resistió a que pudiera emitirse esta alerta de género. Se hicieron una serie de recomendaciones, pero que quedan muy lejos de ir al fondo, y eso es lo que nos preocupa. Yo creo que hay que cambiar también la perspectiva. ¿Cuál era la razón de la gobernadora? ¿Por qué bueno, se todos resistía? los gobernadores y todos los gobernadores no es porque les parece que es un aspecto negativo de su gobierno, y no es así. Hay una situación que es real, que está sufriéndose, el caso del Estado de México, que tiene que asumirse esa realidad, si no, no se va a poder actuar en función de esa realidad. Y hoy no se puede tapar el sol con un dedo. Hay una parte también de actuación de las propias autoridades que no está favoreciendo. ¿Coincides? Totalmente. Y me parece que es un problema que no se atiende solo con dinero ni recursos públicos, se atiende con el diseño de políticas públicas bien pensadas con perspectiva de género y sobre todo que atiendan la causa del problema, es decir, la prevención. Y porque aquí estamos ya sobre la premisa de que ya estamos en la comisión de feminicidios, entonces vamos a tratar de solucionarlo y meter a la cárcel a los responsables. Sí, en general son reactivos, ¿no? Totalmente. Cuando hay casos como sumamente. los que acabamos de ver de Catepec, entonces viene la reacción. Aunque incluso ahí la reacción es todavía más reactiva. Y muchos compañeros de la diputada presentando hoy iniciativas para tratar de modificar algo de la legislación, justamente de manera reactiva.
Pues muy bien, se nos fue el tiempo. La verdad es que les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros, la diputada Lorenia Valles, diputada de Morena. Sí. Y además que ha estado involucrada en esta clase de temas ya hace un buen rato. Así es, gracias. Y muchas gracias, Gonzalo Sánchez de Tagle. Muy agradecido. Qué bueno que viniste, qué bueno que estuvieron aquí los dos. Un tema que hay que darle seguimiento, que vamos a seguir tratando. Y sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas.